Saludos cordiales. Hoy en nuestra semana número 10 vamos a abordar el capítulo número 14 del libro que trata acerca de cómo conformar y cómo desarrollar e implementar los planes de merchandising. Creo que a lo largo de las diferentes prácticas que hemos venido desarrollando, pues hemos tenido una luz más clara desde cómo generar a partir de un objetivo y de una meta por cumplir, cómo especificar a partir de un presupuesto, realizar las diferentes bajadas de acuerdo con los departamentos o los objetivos que se tengan dentro de la parte operativa a nivel de una empresa o de una marca, bien sea local o bien sea regional. Entonces, hoy vamos a ampliar, sobre todo para los productos de consumo masivo, esa estrategia que nos llevará a algunos conceptos que probablemente no sé si los conocen, y si no, vamos a empezar a familiarizarnos. Incluso, pues a partir de esos conceptos vamos a trabajar el último caso, que es el caso número 4, donde van a poner en práctica una de las partes del merchandising, que es el merchandising de gestión, donde vamos a entrar a analizar y a tener, digamos, en este caso, métricas o indicadores que nos van a permitir validar qué tan eficiente es nuestra colocación de los diferentes productos en el punto de venta. Por otro lado, vamos a tratar de comprender cómo se establecen los famosos planogramas, que hoy por hoy, pues ya muchas empresas existen y ofrecen este tipo de servicios a nivel de software, donde, como lo hemos visto a lo largo de diferentes sesiones, pues se le puede dar un seguimiento por las barras, los códigos de barras que están implícitos en la parte del packaging, en este caso de las etiquetas de los productos. Entonces, vamos a compartir la clase que tenemos preparada para esta semana. Y entonces hablamos de cómo estructurar los planes de merchandising, que eso es muy importante. O sea, recordemos que generalmente nosotros estamos muy familiarizados con las estrategias de mercadeo, pero lo que nos va a ocupar de aquí en adelante, porque el curso tiene un énfasis en merchandising, es poder vislumbrar cómo a partir de la definición de esos objetivos y de las estrategias yo puedo realizar los planes de acción, que en este caso serían las bajadas de esas estrategias. Sobre todo, como lo vamos a ver ahora, pues existen diferentes aristas del merchandising y nos vamos a centrar en el merchandising de gestión. Y para esto, vean qué interesante, una marca tan icónica como lo es Apple, lo que dice es: lo que construye la marca no es el mensaje, sino la experiencia que se vive con ella. Y al final, todas las estrategias que nosotros desarrollamos desde la perspectiva de merchandising, lo que hacen es acompañar al consumidor, al comprador de ese producto o de ese servicio, que desde el punto de vista de servicio, pues también tal vez no necesariamente hay un planograma, pero sí hay diagramas del proceso de satisfacción del cliente que validan, por ejemplo, los famosos momentos de la verdad y otros durante su proceso de la adquisición del servicio. Entonces, en la literatura, en la página 352, nos habla precisamente a partir de cuáles son esas diferentes funciones y atributos con respecto a cómo las organizaciones realizan los diferentes procesos de compra, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente, que de hecho, pues, hay un concepto que se utiliza mucho en mercadeo que se llama el buyer consumer, ¿verdad? Y que se habla mucho sobre cuáles son esos procesos, cómo yo puedo satisfacer esas necesidades, bien sea desde la compra en el punto de venta o en el punto de servicio, y todo lo que se da a partir de las diferentes compras guiadas vía e-commerce, vía online, vía digital. Entonces aquí tenemos algunos de los podríamos decir, estilos donde se desarrollan los diferentes procesos a la hora de generar las estructuras para poder definir las estrategias de acuerdo con el perfil que cada empresa tiene
en su momento, sea local o sea transnacional. Y como lo mencionamos, pues básicamente cuando es más transnacional, tienen directrices, porque imagínense lo que es manejar todo el tema de merchandising a nivel centroamericano o latinoamericano o Centroamérica y el Caribe, donde tenemos que saber interpretar muy bien las características de cada cultura, las formas de comunicación, los iconos, las simbologías, porque al final todo esto suma. Entonces es importante, y de nuevo quiero tropicalizar de la información porque quizás la literatura, al ser estadounidense, pues tiene muchas referencias sobre una estructura estadounidense muy bien desarrollada, pero que quizás para tropicalizarlo un poquito a nuestra realidad, sobre todo costarricense, le doy un vuelco a este enfoque de la lectura. Entonces vamos a empezar por definir cuáles son los objetivos del merchandising, que son aquellos que le van a dar vida al producto. Y esos objetivos del merchandising tienen que ver con generalmente definir si yo voy a darle vida al producto a partir de un nuevo packaging, ¿verdad? De un nuevo empaque, a partir de los colores, a partir de las formas, a partir de los grafismos, a partir de la iluminación, si es dentro de una tienda, dentro de un supermercado, dentro de un mall, dentro del diseño, incluso esa personalidad que yo voy a construir a nivel de la infraestructura o de la tematización o de un punto de servicio. Y finalmente la exhibición, que tiene que ver mucho también con la parte de las vitrinas. Vean qué interesante cuando nosotros hablamos a partir de los colores y las formas, porque si nosotros vemos cómo se trabaja, por un lado, el branding de una marca, pero luego cómo se exhiben en el punto de servicio, no hay nada más rico que ver cómo se trabaja esta parte del packaging, los colores y las formas, por ejemplo, para perfumería. Estarán de acuerdo que hay muchas formas muy seductoras de llamar la atención y que simplemente hay mucha gente que simplemente porque le atrae la forma del envase, compran el producto. Y eso es parte de, ya desde ahí empieza a formar parte del merchandising, porque es la forma en cómo yo voy a trabajar el envase, en cómo voy a trabajar el empaque, cómo lo voy a colocar en el punto de venta. Y nuestra sesión de hoy es bastante ilustrativa, para que podamos tomar referencias y probablemente en algún momento donde nosotros tengamos la oportunidad de tomar decisiones, pues ojalá que este tipo de ejemplos les sirva de ilustración. También tenemos otro tipo de objetivos que tiene que ver con aumentar el flujo de la gente, o sea, el tráfico al punto de venta. Y para eso, en el punto de venta, nosotros debemos de trabajar en diferentes aristas. Entre ellas, tenemos que cuidar un surtido atractivo, o sea, que no haya quiebre de stock, eso lo vamos a ver a continuación, que haya un buen mix de ofertas, que exista comodidad, no solamente en el proceso de la compra, sino, como siempre lo hemos hablado, en la ley del mínimo esfuerzo cuando la gente va a adquirir su producto. En la amabilidad, porque esto ya tiene que ver con la parte de servicio al cliente, la confianza que podemos generar de que cuando un comprador esté frente a un producto, lo esté comprando dentro, o sea, que no sea un producto que esté pronto a expirar, que esté a nivel de seguridad bien embalado, que el empaque cuente con las características requeridas en términos de lo que cada, por ejemplo, dependiendo del producto que sea, que cumpla con las normas de salubridad, que cumpla con las normas estipuladas de acuerdo con las partes legales que se establezcan por cada país. El tema de simpatía, porque finalmente todo comunica, ¿verdad? En cuanto a lo que es el servicio. Muchas veces podemos estar hablando de estas 4 variables, particularmente cuando entramos a un punto de servicio. Por ejemplo, si vamos a una tienda, desde que usted entra, usted puede ver estas 4 variables aplicadas. ¿En qué sentido? Desde que usted va a un banco, por ejemplo, ahí juega también en cuenta toda esta parte de merchandising, o si usted va a una tienda, o si usted va a una farmacia, o si usted va a una tienda de artículos deportivos, o si va a una tienda de venta de servicios celulares, o si va a alguna tienda de electrónica, por ejemplo. Todo al final suma.
Y por último, pues tenemos también objetivos de merchandising que están ligados a potencializar la campaña publicitaria, que tiene que ver todos esos elementos de comunicación que incluso ustedes han venido desarrollando en los diferentes casos, que tienen que ver con el diseño del material que vamos a colocar en el punto de venta, la comunicación que debe ser coherente y debe tener referencia con las campañas que hayamos pautado tanto en medios tradicionales como los medios digitales o en exteriores, los disparadores de recordación, o sea, qué tanto tengo yo el top of mind o tengo el posicionamiento de esa marca. Incluso muchas veces, de acuerdo con una mezcla que viene desde el packaging, el punto donde voy a comprar, no sé si les ha sucedido que muchas veces cuando se cambian las etiquetas perdemos como el sentido, ¿verdad? Ese tema de que, ay, entonces, ¿qué marca de atún era? Porque todos son azules, pero no recuerdo bien la tipografía y todos se me hacen igual, ¿verdad? Entonces no sé si es Tesoro del Mar o es otra marca, ¿verdad? Y entonces, como todos son azul, pero no me acuerdo de la tipografía, no sé si es Ardimar o Tesoro del Mar, cuál es la marca, porque todos se parecen. Y ahí es donde muchas veces la competencia puede, a partir de una confusión, ganarnos un cliente. O sea, ganarnos un cliente. ¿Y cómo podemos trabajar dentro de ese punto de venta? Igual la comunicación para la promoción de ventas. Esto es cuando, eso más adelante lo vamos a ver, hay productos donde se coloca, por ejemplo, puede ser que tengamos un jugo y lo embalamos, digamos, con una galleta. A veces hacemos alianzas y a veces lo que hacemos es combinar de nuestras propias marcas productos que tienen baja rotación con productos de alta rotación para que en términos de sacar los inventarios el producto se rote. Y pues al final tiene que ver también en la forma en cómo nosotros podemos presentar esos productos y hacer las pruebas. Finalmente, todo esto tiene que ver con cómo nosotros podemos potenciar en los puntos de venta, en los puntos de servicio, prácticamente que el cierre de la venta a partir de lo que generamos de una campaña publicitaria o de comunicación. Entonces, también tenemos otros objetivos, como es cómo eliminamos el stock de productos con baja venta. Y aquí generalmente es donde ustedes ven, bueno, el porqué de muchos Black Friday, por qué muchas promociones que se dan en septiembre, por qué muchas promociones antes de Navidad, casi que a finales de septiembre, principios de octubre, productos con el 80% de descuento. Y yo creo que durante esta época ustedes han visto que todo se ha comprado, donde muchas veces es la pregunta, bueno, y si estaba un 80, ¿cuál era el precio real? Porque todavía le están ganando. Pero lo que habíamos hablado, es mejor como empresarios deshacerse de ese stock que perderlo. Porque entonces a partir de esto aceleramos los procesos de rotación de los productos. Por otro lado, fidelizamos a los clientes, también podemos atraer a nuevos clientes y finalmente, si estamos partiendo de la colaboración de un intermediario, fortalecer la relación entre lo que es el fabricante y el distribuidor. Una vez dicho esto, recordar cuál es la importancia del merchandising y que lo hablábamos creo que al inicio del cuatrimestre, que el merchandising es como la tienda, que es un teatro donde los productos son actores y los clientes son espectadores. Si la función es buena, el espectador vuelve al teatro. En caso contrario, cambiará de espectáculo. Entonces, finalmente, tenemos que el merchandising, como lo podemos ver acá, en ese eslabón punteado, es el eslabón final para seducir al comprador. Es el eslabón entre el fabricante, en este caso el canal de distribución, mayorista, minorista, y el comprador, donde de esta manera ese eslabón final para seducirlo debe ser visible, accesible, conveniente y atractivo. Y entonces acá, esto es muy importante, tengamos muy claro cuáles son esos tres tipos de merchandising. El merchandising de presentación, que tiene que ver con todo el tema de packaging, que eso lo podemos comentar ahora con algunos ejemplos. Tenemos también el merchandising de seducción, que es un merchandising más visual en el punto de venta, y el merchandising de gestión,
que tiene que ver desde el punto de vista de trade marketing a nivel de cómo gestionamos de manera financiera casi que una administración eficiente de los productos en el punto de venta. Pero antes de iniciar, pues quisiera tal vez que veamos un poquito en qué consiste el merchandising de seducción o el merchandising visual, que probablemente es el que más comúnmente conocemos. Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo. Con Monday.com es fácil, divertido y sencillo. Solo tienes... Hola, soy Rubén Salgado, consultor en marketing y visual merchandising. Hoy vamos a hablar de 3 de los 6 conceptos básicos en el diseño de vitrinas, escaparates y exhibiciones internas. La aplicación de esos 3 conceptos seguramente nos permitirá obtener mejores resultados estéticos y comerciales. Iniciemos con el primer concepto, el punto focal. El punto focal es el área o elemento sobre el que intencionalmente buscamos centrar o atraer la atención en una vitrina o exhibición. Para ello, destacamos un elemento dentro de la vitrina o exhibición que permita captar la atención del transeúnte o visitante. El punto focal ayuda además a direccionar el recorrido visual. En una vitrina, en la cual, dependiendo su tamaño, podemos tener uno o más puntos focales. El punto focal puede lograrse a través de 4 técnicas básicas: el color, el tamaño, la forma y la iluminación. El color. Podemos utilizar un color más vibrante o de mayor contraste como punto focal. El tamaño. Podemos utilizar un elemento o producto de mayor tamaño al de los demás elementos de la vitrina o exhibición como punto focal. La forma. Podemos utilizar un objeto o producto cuya forma sea diferente a los demás como punto focal. La iluminación. Podemos crear puntos focales a partir de efectos de iluminación o iluminación direccionada hacia un área específica. El segundo concepto básico es la composición. La composición es la forma como tenemos dispuestos los elementos dentro del espacio. Pensemos en una vitrina. Así, la forma como están ubicados los maniquís o el producto dentro del espacio conforman su composición. Esta puede estar asociada a elementos o formas geométricas. El tercer y último concepto es el equilibrio visual. Imaginémonos una balanza de aquellas que se sostenían sobre un eje central y que para lograr su perfecto equilibrio debían tener el mismo peso en cada lado de la balanza. El concepto es el mismo y la idea es que ya sea en una exhibición o en una vitrina exterior o interior, la disposición de los elementos dentro de esta esté equilibrada visualmente. Espero que desde hoy implementen estos 3 conceptos básicos en los proyectos de visual merchandising de su compañía. Gracias por su atención y hasta pronto. Bien, esto espero que probablemente nunca lo habían visto de esta forma y es importante, pues como siempre se ha dicho en merchandising, que es la forma adecuada en cuanto a la colocación, la forma de colocar, de que se vea, de que pueda ordenar, de que pueda visualizar, de que pueda obtener cualquiera de los productos, ¿verdad? Entonces, quizás, pues, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, podemos ver desde lo que son, por ejemplo, tiendas, cómo yo puedo trabajar ese visual merchandising, si estamos hablando de vitrinas, de escaparates, de incluso la parte de la distribución a nivel de layout,
Y también lo vamos a ver cómo a partir del packaging, desde la presentación, que también se mezcla, ¿verdad? Porque si nosotros estamos viendo cómo yo voy a promover la venta de un suéter, de una blusa, de una falda, de un pantalón, de unas zapatillas deportivas, va a depender de presente y a veces seduzco ese proceso. Pues obviamente es importante que conozcan aplicaciones, pero que estamos claros que estas se pueden mezclar. Y puntualmente, pues también el relacionado con el de gestión, que es la parte que también nos va a competir el poder desarrollarlo a partir de. Entonces, a nivel del merchandising de gestión, perdón, de merchandising de presentación, vamos a tomar en cuenta lo relacionado con el face, el local, el flujo, el impacto visual, cuáles son las zonas frías, las zonas calientes, que esto básicamente tiene más que todo un peso en el market share a nivel del consumidor. Y como les digo, va a depender mucho si es de presentación, desde la presentación del producto en sí, como si yo lo voy a colocar en una tienda, como les digo, en un layout o en un planograma, si es ya, digamos, un tipo de supermercado donde tenemos rotación de productos de consumo masivo. Luego tenemos el de gestión, que como les digo, ya ese es más financiero y que ese lo vamos a desarrollar a partir de un caso donde ustedes van a calcular, por ejemplo, la rotación del producto, la rentabilidad por metro cuadrado, los márgenes, el análisis comparativo, los precios, las unidades vendidas y la factura, que tiene que ver más desde un punto de vista de negociador más que consumidores. Y todos estos, cómo se comulgan desde el objetivo de parte del distribuidor y de parte del fabricante. Entonces repasábamos que desde los objetivos del distribuidor es optimizar la rentabilidad del metro cuadrado, tener mayores márgenes, rotación, mayores ventas y mayor rentabilidad. Se recuerdan que en algún momento en las primeras clases lo habíamos visto, porque háganse la idea que usted es el dueño de un supermercado. Entonces, si usted es el dueño de un supermercado y usted es un intermediario o un abastecedor, ¿cuáles son sus objetivos? Todos estos. Porque usted, dentro del espacio que tiene como local, usted necesita rentabilizar al máximo cada metro cuadrado donde usted va a exhibir sus productos, porque mientras más exhiba, más variedad va a tener, más surtido, y obviamente si más vende, más margen y por ende más utilidades va a tener usted como intermediario, que es al final su razón de ser como core business. Y desde el punto de vista del fabricante, pues básicamente sus objetivos son ofrecer sus productos, que ojalá apenas la gente llegue a los puntos calientes, vean, lo primero que vean son sus productos, que estén bien colocados, que se vea bien su marca, que se vea bien su calidad, porque muchas veces incluso por sí solo viendo el empaque la gente lo compra. Cómo lo puedo seducir y obviamente promover mayores ventas también con mayor rentabilidad. Entonces vamos a entrar ya en cuestión. Estos son algunos ejemplos de merchandising de presentación y estamos claros que si yo de repente llego a un supermercado y veo esto de entrada, pues por supuesto que me impacta, por supuesto que me seduce y por supuesto que me motiva a comprar un producto. Más, obviamente, si estamos hablando de que ojalá este camioncito fuera un camioncito como tipo nevera, ¿verdad? Donde usted va a entrar y va a tener el producto y está frío. Es más, probablemente lo haga, se lo termina de consumir antes de llegar a la caja y por supuesto lo paga, ¿verdad? Algo importante, chicos, estas fotografías fueron tomadas, yo las tomé en diferentes visitas que a veces hacía porque salía por algún tema de congresos o así, y siempre como parte de mi diversión, como lo apasionada que soy, me encantaba ir a visitar tal vez los principales centros comerciales o supermercados y ahí me encontraba con este tipo de promociones. Entonces son promociones reales, son promociones muy interesantes. Todas estas puntualmente son de supermercados en Argentina y pues ahí es muy importante poder validar cómo se manejan las marcas en diferentes incluso, ¿verdad?, países, pero que al final todo suma, ¿verdad? Como lo podemos ver. En este caso, pues usted entraba a esta sección y pues el recibimiento era con la Coca-Cola, pero vean, si nosotros hacemos un análisis en general de local, vemos amplitud, tal vez por los colores verdes que se ven al fondo, ya eso nos está generando un sentido como de frescura, como de amplitud, como de la iluminación, ¿verdad? Todo invita. Entonces vamos a ver cómo incluso
en este y algunos otros supermercados que tomé fotografías, pongan mucha atención porque todo comunica, ¿verdad? Los tonos de las luces, los espacios, la amplitud, donde cada uno de los materiales está, si son islas, si son display, cómo todo se trabaja de manera que facilite esa experiencia por parte del comprador. Entonces, en este merchandising de presentación, vamos a cuidar que el producto sea el adecuado. En este caso, pues vamos a validar que esté en la categoría adecuada, que ya habíamos hablado en la clase anterior, lo referente a la categoría, lo cual quiere decir que está en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, con el surtido adecuado, el precio adecuado y la forma adecuada. Y tiene que ver con el ambiente de la tienda, la disposición interna de la sección, la selección y la disposición de la presentación del surtido y el estímulo a los sentidos. Entonces, veamos esta fotografía. En esta fotografía estamos hablando de una sección donde está la sección de licores, pero además vemos una isla de productos delicatessen. Entonces, si nosotros lo comparamos con la fotografía anterior, ¿qué sienten? Porque esto nos comunica. ¿Qué sienten? Vean que incluso acá la iluminación es más tenue, o sea, nos están dando calidez. ¿Por qué? Porque generalmente cuando consumimos vinos, digamos en un país como Argentina, tienen una variedad, una amplitud, digamos, de vino, y estarán de acuerdo que es una cultura muy europea. Recuerden que en Argentina, generalmente más que españoles, probablemente, vienen con una cultura de consumir vino. ¿Y qué quiere decir? Que el vino tal vez lo toman hasta como nosotros podríamos, ¿verdad? A la hora del almuerzo es muy común que la gente consuma sus 2 copitas de vino. Luego en la tarde, a diferencia de que nosotros tomamos café. Entonces vean que esa foto, a nivel de la calidez, los colores, incluso pongan mucha atención a cómo están pintadas las paredes. Vean que en la foto anterior vimos que en las secciones al fondo estaban pintadas de color blanco. Las luces eran como luces más blancas, lo cual nos genera esa sensación de frescura, de un lugar fresco, limpio. Acá más bien los colores y las pinturas que tiene, los colores de las pinturas de las paredes, lo que nos quieren dar es calidez, tranquilidad, como un calorcito, ¿verdad? Como un calorcito que nos emite incluso no solamente incluso todo lo que está alrededor. Vea que, por ejemplo, en las paredes que colocan como si fueran chimeneas, ¿verdad? Todo con un sentido de madera, porque todo genera, todo comunica, y en la isla colocan todos los productos delicatessen con los cuales nosotros compramos, que ahí es donde viene el trabajo de las categorías. Si usted va por un vinito, ¿verdad? Recuerden, siempre está la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué significa? Que yo le tengo que generar y facilitar al comprador todo para que no se le olvide nada. Por eso probablemente si nosotros vamos a una reunión, ¿verdad? De un fin de semana, salió un viernes en la noche, y esto tiempos de no pandemia, por supuesto, y usted iba a una reunión, entonces usted iba pensando en el vinito, voilà, apareció la isla de las delicatessen y terminó comprando probablemente 5 de los productos que están. Entonces, al final es un tema seductor porque te invita a los diferentes productos con los que usted tal vez de momento inicial iba a consumir. Y recuerden que hay una ley, generalmente si los vinos se colocan al fondo, a usted lo hacen, o más bien nosotros de merchandising, y llevar a la gente a que se traslade hasta el fondo por lo que requiere, pero en el intro ponemos las diferentes seducciones para poder comprar otro tipo de productos. Cuando hablamos del surtido de productos, estamos hablando tanto de presentaciones como del lineal. Y entonces acá entramos a una categoría que es la categoría, una de las categorías que en las últimas décadas ha tenido mayor crecimiento, y es la categoría de todo lo relacionado con las mascotas. Yo estoy segura que casi que en la mayoría de las familias hay una mascota, llámele como quiera, puede ser el perico, puede ser el hámster, puede ser los pececitos, pueden ser el gatito, el perrito, ¿verdad? Pero todos tenemos mascota y pues ahí es donde una categoría ha crecido. Y vean aquí cómo se presentan los productos, que incluso generalmente es muy interesante porque se comportan, que eso lo vamos a ver luego. Hay productos que dependiendo generalmente a la hora de colocarlo, usted lo coloca de los productos más grandes que están en la parte inferior, en la parte de abajo, y van hacia los productos más pequeños que es arriba.
¿Por qué? Porque generalmente esos productos son comprados por adultos. Si esta fuera una sección de niños, probablemente sería al revés. Los productos grandes van arriba y los productos pequeños e individuales van abajo para que el niño se le facilite poder comprar y meterlo en el carrito. Entonces, aquí vean incluso cómo se acomodan, que más adelante lo vamos a ver, todo lo que son los acomodos verticales, horizontales o mixtos de los productos, de las marcas y por categoría. Vean acá cómo nos cambia, ¿verdad? Cómo nos salta. En este caso, esto fue de otra fotografía en otro momento, donde se hace la presentación de la tienda con todos los materiales de comunicación que habíamos hablado en uno de los últimos objetivos de comunicación, donde están todos los materiales en el punto de venta y nos habla del regreso a clases. Y acá también, vean cómo todo comunica. Aquí la misma fotografía nos da entre ese color rojo y amarillo calidez. Y como estamos hablando de un back, pues entonces vean la categoría que es estrella generalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que las galletas son una de las meriendas favoritas de los chiquillos y es en lo que en su momento, claro, de nuevo, en tiempos de no pandemia, pues es lo que la gente y las mamás compran para las meriendas para toda la semana. Entonces, cómo se juegan, incluso con las diferentes islas, las presentaciones. Vean la cantidad de productos promoción que tienen en esta isla amarilla versus esta otra marca roja que la tiene colocada por colores de manera muy estratégica. Y luego pasamos al tema de ambientación y vean que cómo el ojo lo siente, porque si yo les preguntara qué han sentido en cada una de esas fotografías, yo creo que es muy orgánico el sentimiento de sentir esas sensaciones entre foto y foto de acuerdo con los ambientes. Por ejemplo, ¿qué nos hace sentir esta fotografía, chicos? Y puede hacer que estemos en el mismo supermercado, pero cuando hablamos de la ambientación de lo que es todo lo relacionado con mariscos, por llamarlo de alguna manera, por pescadería, nos cambia. Entonces vean incluso la limpieza del piso, la parte PAC de toda la parte de infraestructura que es blanco, pero aquí nos juegan con los celestes, incluso vean las luces LED que están ahí celestes. Y todo con luces blancas, o sea, todo se ve fresco, se ve que hasta nosotros no estamos ahí, pero que nos hace sentir como un frito, a diferencia del vino, que era como calidez, como romántico, como, ¿verdad? Un ambiente muy agradable. Aquí lo que nos transmite es frío, ¿verdad? Nos transmite frescura, nos transmite que es un ambiente frío y hasta también un tema de frescura. O sea, yo me imagino que todos los productos que están ahí están frescos, recién casi que traídos del mar. Entonces vean cómo todo comunica de una forma muy sencilla a partir del uso de los colores. Y entonces definitivamente tiene que ver con la ambientación, que son detalles sumamente a la hora de nosotros poder hacer todo este tipo de estrategia. Todo comunica y es todo una ciencia poder trabajar y ordenar cada uno de los layouts dependiendo de los negocios y las tiendas que nosotros trabajemos, si es que estamos a cargo directamente de los puntos de servicio o si nos compete trabajar específicamente la colocación de los productos en las diferentes cadenas de intermediarios. Esto me encanta porque estamos hablando de las verduras y entonces vean aquí también cuál es el sentimiento, pero también cómo se coloca de manera armoniosa cada una de, en este caso, las frutas, las verduras, o sea, todo comunica, todo tiene realmente su razón de ser, el producto está donde tiene que estar, me comunica y me transmite el orden, la limpieza, la frescura y hasta dan ganas de comprar, ¿verdad? Que no es lo mismo cuando usted va a lugares donde están todos empolvados, todo sucio, uno no sabe por ahí qué le pasó, ¿verdad? A cada uno de los productos, o como hemos hablado en algún sentido, cuando usted va, voy a hacer el comercial, automercado y de repente hasta sale el agüita, ¿verdad? Y usted dice, ay, no, me quiero llevar esa lechuga porque se ve fresquita, ¿verdad? Entonces, vean la forma súper ordenada de colocar, de mezclar los colores, que no es fortuito. Vean que se mezcla, no todo lo ponen donde están todos los colores rojos, sino que mezclan verde, rojo, otros verdes más claros, verdes oscuros. Entonces, cuando usted de repente entra a esta sección, le provoca, es más, probablemente se quiere llevar todo, porque simplemente hay una atracción, ¿verdad? Y todo se ve súper limpio, súper fresco, le dan ganas de comprarlo. ¿Ok? Luego vamos a hablar dentro del surtido las exhibiciones. Cuando usted va a colocar el producto, como se ve acá,
usted lo puede colocar de manera, lo que se llama exhibición horizontal, exhibición vertical o mixta. En este caso, vean que en esta categoría, que son granos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos petit pois y tenemos gajos de piña y tenemos otro tipo de productos. Perdón, aquí más bien es una categoría como de albaricoques y todo lo que son más bien frutas. Y entonces, vean la forma en cómo se colocan. Aquí empezamos a hablar por paños, donde en estos paños estamos hablando de diferentes, ya sea productos, o sea que por un lado vamos a tener piñas, en otro lado duraznos, en otro lado albaricoques, qué sé yo, y los tenemos también categorizados por las marcas, o sea, vean que aquí entre cada paño y paño probablemente son marcas diferentes. Entonces, si lo ven, el acomodo es totalmente horizontal, o sea, las marcas se van y los productos se van categorizando de manera horizontal versus, ¿verdad?, la lectura que vamos a ver en adelante que tenemos de manera vertical. Entonces, desde la parte del merchandising del fabricante, vean que nosotros igual que tenemos que cuidar que estamos orientados al resultado neto y al margen bruto, el dominio de los márgenes y rotación, tenemos que controlar las mermas y los quiebres de stock, conocemos cuáles son nuestras zonas frías y calientes, debemos incentivar el flujo de clientes, segmentar el target y tener un servicio full life, ¿verdad? O sea, cuidarnos muchísimo en el servicio que nosotros ofrecemos. Algunos atributos del punto de venta dentro del retail mix tenemos los fijos y los movibles. Los fijos están relacionados con la localización, el layout y la imagen, y los movibles el surtido, el precio, la publicidad, la promoción y el servicio. Entonces, esto es muy importante, se los había pasado yo en una de las sesiones anteriores y ojalá que esto hasta le tomen foto, porque cuando ustedes hablan a nivel de merchandising, desde el punto de vista, en este caso, si es un intermediario, o si usted es un gerente de marca y va a trabajarlo a través de los distribuidores, es muy importante a partir de las superficies en metros cuadrados, el número de cajas y el número de referencias, cómo se categorizan los tipos de tiendas en almacén, autoservicios, supermercados y hipermercados. Entonces, de acuerdo con esta información es que se hace esa categorización. Luego, que obviamente tenemos dentro del punto de venta, tenemos zonas internas y zonas externas. ¿Cuáles son esos puntos básicos que debemos de considerar, trabajar y cuidar? Desde la parte interna vamos a cuidar las secciones y el surtido, la circulación y el flujo, los puntos calientes, las punteras de góndolas, los checkouts y los artículos gancho. Y desde la parte exterior, todo lo relacionado con la ubicación, la fachada, la vidrería, la entrada, el estacionamiento. Vean algo tan importante como el parqueo. Si nosotros llegamos a un lugar y sabemos, pongámosle un banco, pongámosle un supermercado y sabemos que el parqueo es una tragedia, usted ni siquiera se va a tomar el tiempo de ir ahí, ni mucho menos visitarlo, ni mucho menos parquear, porque es toda una complicación. Entonces, algo tan sencillo como tener el acceso, por eso me vuelvo otra vez al punto básico del esquema de Harvard, ¿verdad? Hoy por hoy, desde dentro de la parte de la distribución, vean qué tan importante es el tema del acceso. Eso lo están valorando muchísimo a la hora de los diferentes procesos de compra. Luego aquí tenemos de una forma tal vez más ilustrativa cómo puedo trabajar un layout a nivel de las zonas frías y calientes, ¿verdad? Que ya lo habíamos comentado también, y cómo aquellas zonas que generalmente por naturaleza tienen un tráfico muy fuerte, las colocamos al fondo. ¿Por qué? Porque entonces así, mientras tenemos la rosticería, la carnicería, la pescadería, las pastas, la panadería y las bebidas al fondo, yo voy a colocar las diferentes categorías y estantes para que obviamente lo que me urge, yo tenga que ir hasta el fondo del local para comprarlo, pero en ese ínterin me enamoré y me sedujeron de otras formas para comprar otro tipo de producto. Y así se trabaja lo que se conoce la circulación normal, natural y la circulación incentivada dentro de un punto de venta. En este caso, pues sería el layout dentro de un supermercado. Luego pasamos al merchandising de seducción, que yo creo que queda muy claro, ¿verdad? En estos estantes que se hacen, ¿verdad? Que si usted tuviera que preguntar, pregunta, chicos, ¿de qué materiales están hechos estos estantes? ¿De qué materiales lo harían? Cartón, PVC, Coroplast, ¿verdad? O MFD, la madera. Pero vean que todo seduce. Y esa es una forma, yo probablemente veo el jugo de Nestlé o el jugo del Valle, el néctar del Valle,
y yo hasta me quiero llevar toda la caja donde están todos los juguitos, ¿verdad? Porque la forma en que me presentan el producto me seduce muchísimo. Entonces, desde este punto de vista del merchandising, vamos a hablar del lenguaje del merchandising, donde estamos hablando del purchase que tiene que ver con el material que trabajamos a nivel de PO, la exhibición vertical, la exhibición horizontal, la exhibición primaria y la exhibición secundaria. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, para el Back to School, toda la información y todos los materiales POP y cómo se trabajan. Vean, por ejemplo, los diferentes materiales como gomas, lápices, etcétera. Todo tienen estancitos en forma de lápices, por ejemplo. Aquí está el ejemplo que les había quedado debiendo de lo que es una exhibición horizontal, ¿verdad? Perdón, ya habíamos visto lo de la exhibición horizontal y ahora vemos la diferencia entre la exhibición vertical. ¿Ven la diferencia? Como yo trabajo ya sea por una misma marca o por la competencia de la categoría, los productos están colocados de manera horizontal y en esta los coloco de manera vertical. ¿Ven cómo se quiebra ahí entre la marca OMO, Ariel y Drive? ¿Verdad? Entonces, cómo se colocan de manera vertical. En el caso de Ariel, vean qué interesante porque va del producto más grande al producto más pequeño. Y generalmente eso funciona cuando estamos hablando de una categoría donde los compradores pues es gente adulta. Cuando hablamos de productos donde en las categorías están involucrados niños, es al revés. Los productos grandes van arriba y los pequeños van abajo por razones obvias. Esto me encanta porque esto es lo que se conoce como punto extra promocional. Ahora en Navidad van a haber muchísimos, o cuando hay el Día de la Madre, o cuando viene verano, hay muchas marcas que compran estos puntos extras promocionales, que cuestan una millonada, por cierto, porque vean aquí cómo se le da la oportunidad, incluso por categorías que pueden ser la categoría de cervezas, la categoría de helados, la categoría de bebidas carbonatadas, y obviamente el que pague por estar ahí, pues va a tener ese punto extra promocional en la entrada a cada uno de los estantes de cada sección, ¿verdad? Esa es una forma que muchas veces lo hemos visto y tal vez nunca lo habíamos analizado, pero probablemente usted ni siquiera había pensado en ese producto y lo ve ahí frío y lo ve ahí casi que puesto y usted se lo va a llevar sin haber tenido la necesidad o que estuviera en la lista de haber comprado el producto. Pongo este ejemplo, chicos, como para que nosotros tengamos más clara esa diferencia entre cuando hablamos de una profundidad de surtido y un amplio surtido. Cuando en una empresa, ¿verdad? Y esto vean que funciona también desde una distribuidora de automóviles, por ejemplo, porque funciona así, desde una distribuidora de automóviles hasta una tienda de artículos deportivos o de línea blanca o de ropa o en un supermercado, ¿verdad? Cuando hablamos de que en ese punto de venta hay un amplio surtido, estamos hablando como en este caso de los carros y por eso se los pongo así. ¿Por qué? Porque vemos que hay prácticamente 11, ¿verdad? 11 líneas de automóviles de una misma marca, ¿ok? Entonces quiere decir que hay un amplio surtido porque hay de dónde escoger, hay 11 líneas de una misma marca, hay 11 líneas de automóviles. Pero la profundidad del surtido tiene que ver de esas líneas que nosotros tenemos dentro de la amplitud de surtido, cuán profundo es. Entonces vemos, por ejemplo, en el centro que casi que, vamos a ver en el orden que está, en la línea 8, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay una profundidad de arriba hacia abajo, hay 3, ¿verdad? Categorías de profundidad del surtido. Si vemos a nivel de, por ejemplo, la línea 6, tenemos solamente 2, y si fuera la 5 tenemos 4, y así sucesivamente. Entonces, eso funciona igual con los productos. Por ejemplo, cuando usted habla de Teen Spirit o de Lady Speed Stick, ¿verdad? Donde entonces usted tiene un surtido, donde tiene 2 líneas, digamos que hablamos de Teen Spirit y de Lady Speed Stick, a nivel de amplitud de surtido, pero en cuanto a profundidad de surtido estaríamos hablando que, por ejemplo, en Lady Speed Stick y en Teen Spirit, por ejemplo, en Teen Spirit, ¿cuántas líneas de desodorante hay? Hay como 10. La invisible, la que es X, la que es Y, la que es con aloe, la que etcétera, ¿verdad? Entonces,
Esa es la diferencia para que tengan el concepto entre la amplitud de surtido y la profundidad de surtido. Y quise poner este ejemplo para que nos quedara más claro. Bien, luego cuando hablo a nivel de la definición de lineal es cómo a nivel del estante, y aquí tenemos prácticamente 4 niveles, cómo yo voy a exponer los productos de acuerdo a esos 4 niveles. Entonces vean que por ejemplo, partimos desde cuánto se mide desde el suelo, desde la línea del suelo hasta arriba. Entonces, generalmente, ¿cómo yo puedo colocar los productos? Que de nuevo, ya ahora todo está muy avanzado y ahora hablamos de planogramas, como los arquitectos, ¿verdad? Planogramas, porque nosotros ahora hay software donde usted va a colocar cada uno de sus productos por profundidad, ¿verdad? Por surtido, de acuerdo con sus presentaciones y de acuerdo a cómo lo quiere, digamos, rellenar, por llamarlo de alguna manera, por abastecerlo en términos de surtido. Generalmente es muy interesante cuando usted coloca un producto, tanto por parte del fabricante como por del intermediario, cuando usted analiza un paño completo de planografía en el punto de venta, donde usted ve más la marca, tanto de frente como de fondo de ese producto, téngalo clarísimo que es por 2 variables, porque es el producto que más vende, o sea, que la gente más compra, más jala, y por otro lado, probablemente el producto que más utilidad le está dejando tanto al intermediario como al fabricante. Entonces, por más de ese producto y por ende le deja más ganancia. De ahí un poco el porqué de las famosas marcas propias, en este caso de los supermercados. Vean qué interesante. Productos como cuando yo voy a lanzar un producto como en ese esquema, la colocación del producto, pero como de alguna manera como que salta a la vista y la presencia de este nuevo producto de la misma línea de, en este caso, Nescafé. Luego tenemos lo que se conocen como cabeceras de góndola, que son exhibidores, que aquí vean, por ejemplo, igual si les dijera, chicos, de qué materiales están hechos, vean qué importante, porque cuando yo lo voy a elaborar con el proveedor, necesito saber cuántos empaques de frente caben, cuánto de profundidad, y es muy interesante incluso si yo fuera la presidenta de la junta directiva o CEO, y ustedes fueran los gerentes de mercadeo, yo les diría, ok, ¿cuánto me cuesta ese estante? Ah, ese estante me cuesta 1.000.000 de colones, ok, pero entonces mi pregunta, ¿cuál sería? Yo necesito que ustedes me cuantifiquen qué es lo que vamos a aprender hoy en cuanto a lo que es la gestión, la parte de merchandising, de gestión, a que usted me contabilice cómo se está rentabilizando la rotación de esos productos. Y para eso yo entonces necesito saber que si ese estante a mí me cuesta 1.000.000 de colones, ok, ¿cuánto producto me va a rotar ahí en un mes? Y entonces para eso yo tengo que cuantificar en un mes cuánto me rota. Ahí estamos hablando que hay cuántos niveles, chicos, hay 5 niveles. Entonces yo necesito saber cuánto me rota. Vean incluso que si yo cuento, tengo que decir, ok, ¿cuántos frentes tengo? Si cuento el de abajo, empezando por, digamos, el nivel 1 de abajo, ¿cuántos hay si me siguen? Hay 2 paquetes grandes, que son 1, 2 grandes. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pequeños y luego 3 grandes. Y así sucesivamente. Entonces, esos paños tienen que mantenerse en eso. O sea, 2 al lado izquierdo, 7 en el centro pequeños y 3 en el otro extremo derecho grandes. Y eso es lo que yo montaría. ¿Cómo se llamaría entonces esa exhibición? De orientación vertical, ¿verdad? Porque lo estoy colocando a nivel vertical. Vean que todas las piezas si yo lo leo de derecha a izquierda, tenemos 3 paquetes grandes, todos de manera vertical en los 5 niveles, luego los 7 que son de empaque pequeño en el centro y 2 en la parte, digamos, izquierda, pero siempre en orientación vertical. Entonces yo tengo que cuantificar cuántos productos tengo de frente y cuántos de fondo y empezar a calcular cada cuánto se rota para poder sacar, digamos, la rentabilidad del lineal, que se llama, que eso lo vamos a aprender hoy. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque al final usted cuantifica cuánto va a vender por mes y poder decir si le es rentable. Entonces, por eso invertir y digamos, si usted le compra esta promoción a un supermercado donde usted va a tener ese estante ahí
en la cabecera de la categoría, porque ven que está en la cabecera donde está la categoría de las pastas. Usted lo va a tener por 2 meses, entonces quiere decir que usted tiene que sacar la rentabilidad del lineal por 2 meses para validar si la inversión de ese millón del stand vale la pena. ¿Ven? Qué interesante. Luego, este me encanta porque este es un exhibidor que se llama En Punto Extra Promocional. ¿Y por qué? Porque vean qué interesante, son papitas. Entonces yo hago un estante, lo coloco, vean qué interesante, lo coloco antes de la caja, pero lo coloco cerca de donde están las bebidas, en este caso el agua. Entonces, probablemente a la par puede hacer que esté un estante de bebida carbonatada. Y al ser un producto extra promocional, estoy complementando los productos para que si llevo las papitas no me olvide el agua, o si llevo el agua no me olvide por las papitas. Luego aquí tenemos lo que les decía, productos complementarios o productos que se llaman asociación de, donde si yo estoy en la categoría de en la sección de licores, en este caso de vinos, pues yo voy a colocar los delicatessen donde se complementan, y no solamente complementan dentro de la categoría de los vinos, sino que dentro de los mismos delicatessen se combinan, ¿verdad? Vean, por ejemplo, aquí incluso colocan cervezas, las cervezas se colocan con algunos de los productos delicatessen, pues para que la gente, mientras está tomando el vinito o la cerveza, se lleve el delicatessen para picar o para boquear, digamos de alguna manera, ¿verdad? Aquí vean qué interesante lo que les mencionaba de un amplio surtido y la profundidad. Vean, por ejemplo, solamente de esta marca que está en la esquina, todo lo que tiene de frente y de fondo durante incluso casi que la mitad del estante, ¿verdad? De esta marca. Entonces, a nivel del surtido, podríamos decir que su amplitud se describe en el número de categorías que cubren las necesidades del consumidor, y la profundidad describe el número de artículos de la categoría de los productos. Es básicamente lo que les acabo de mencionar. Aquí hablamos, por ejemplo, de cómo en un punto de venta, dentro del layout, yo debo tomar en cuenta la amplitud, la anchura, la profundidad, la coherencia y la esenciabilidad. Y aquí creo que es un ejemplo que ya habíamos tratado de alguna manera en otras sesiones, donde hablamos de la amplitud del surtido, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en un formato comercial de hipermercado cuáles son las secciones. Tenemos aceites, bebidas, conservas, lácteos, pastas, jugos, etcétera. O sea, todo eso tiene que ver con el surtido. Por eso muchas veces cuando nosotros elegimos un supermercado o un punto de una tienda de conveniencia, creo que lo hemos mencionado, que lo que más nos interesa es el surtido. ¿Por qué? Porque no solamente hay surtido en las categorías, sino que en cada una de las secciones hay diferentes marcas, entonces uno puede escoger. Y a su vez, esas marcas pues también tienen sus subcategorías. Entonces, eso es lo que habla del tema de la anchura del surtido, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando con el tema de la estructura de las categorías en cuanto a las familias de productos en una tienda especializada, ¿verdad? Donde tenemos la anchura de la categoría, en este caso de perfumería e higiene personal, que se subdivide en perfumes, facial, decorativa, corporal, bucal, capilares, solares, higiene femenina, afeitado, etcétera. Y luego pasan a las familias, donde entonces, por ejemplo, en perfumes, ¿verdad? Perdón, las familias podríamos tener otro tipo de categorizaciones que tiene que ver con champús, acondicionadores, cremas capilares, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Esto es otro caso de profundidad de surtido. ¿Verdad? En este caso, ¿cuál es la sección? En la sección de aceites comestibles. La categoría, aceite de origen vegetal. ¿Okay? Las familias, tenemos aceite de oliva y aceites oleaginosas. Dentro de las subfamilias, por ejemplo, en el aceite de oliva tenemos el extra 0.2, el extra 0.4 y el virgen. En los aceites oleaginosas tenemos el de palma, el de girasol y el de soya. Y luego cada uno pues en sus diferentes referencias o composiciones. Por eso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las categorizaciones de que hacía la diferencia entre un supermercado y un hipermercado? Y hablábamos de las referencias. Estas son las referencias. Son los tipos de tamaños o de versiones o de envases, cantidad de contenido que pueda tener. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver, por decir
algo, el del extra 0.16. Vean que está de 125 mililitros, de 250 mililitros, de 500 mililitros, de 350 mililitros, de 1000 mililitros, de 3000 y de 1000 mililitros. Entonces, eso lo hace mucha diferencia. Una tienda de conveniencia, un hipermercado. Luego aquí tenemos en otra categoría que también ha sido una de las categorías de mayor crecimiento en los diferentes, no solo de la parte de unos hipermercados, sino también si usted va, por ejemplo, a el mismo El Rey, era toda esta parte como de decoración, de plantas naturales, artificiales, dado que la gente pues está abocando mucho y sobre todo ahora en tiempos de pandemia es una categoría que ha crecido muchísimo. Y vean que incluso hasta en un tema de o de plantas ornamentales artificiales, se trabaja el tema de entonces, ¿cuáles son aquellas variables que pueden afectar la estacionalidad? Eso es muy importante, la estacionalidad de la marca. No es lo mismo que se venda una cantidad de chiverros cuando se venden los chiverros en Semana Santa. Entonces, cuando obviamente el que haya un stock o el que no haya o el precio va a depender mucho incluso de la estacionalidad, porque hay marcas que son muy puntuales, hay otras marcas que siempre tal vez se dan y están durante todo el año. Entonces ahí es donde puede afectar el surtido porque dependiendo de la temporalidad, ya sea por un tiempo de cosecha o por una temporalidad, ¿verdad? Los productos no se mueven y a veces hay productos que se mueven muy bien, pero no van a estar expuestos los 365 días del año. Entonces vean, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la estacionalidad, todo lo que son productos navideños, probablemente igual para el Día de la Madre, para el verano, para Semana Santa o por temporada, ¿verdad? Por ejemplo, los jocotes, ¿qué les puedo decir? O sea, hay muchos ejemplos donde hay productos que se venden mejor que en otras temporadas, por ejemplo, las pastoras, que solamente salen a partir de esta época y luego ya durante el año casi que no las ve, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, hay marcas que están incluso muy puntuales que solo se venden durante esa época y entonces afecta o no el surtido de que haya o muchos productos que, por decirles, si usted habla de un producto como frescos tropical, pues probablemente, generalmente a lo largo del año hay más de fruta, hay más de mora, porque son productos que generalmente están, digamos, por cosecha accesibles, pero no necesariamente siempre va a haber que haya producción de cas o producción de otra fruta por ahí, porque es muy de temporada. Y entonces al haber escasez no se puede producir. Luego otros factores que afectan, los eventos especiales, calendarios promocionales, la evolución que haya en el mercado, lanzamientos de nuevos productos. Y yo creo que todo esto probablemente nos va quedando muchísimo más claro de acuerdo a los desempeños que hemos tenido en las diferentes empresas o situaciones de nuestra parte. Me encanta porque era antitos de Semana Santa, ya que se celebraba la Navidad y obviamente pues vean que allá el concepto de los huevos de Pascua es muy fuerte, y esta marca es muy fuerte, ¿verdad? En Sudamérica, que es la marca de Arcor, donde es básicamente que el líder de los chocolates. Y bueno, para muestra un botón, vean ahí al peque, feliz, que es lo que les digo, ¿verdad? Los productos pues a la mano, porque el niño ya iba a ir ahí por el producto que está al fondo, y así se comporta de manera natural, ¿verdad? Por eso les digo que es siempre la ley del mínimo esfuerzo, poderlo colocar a la mano o cerca de pues en este caso del comprador. Luego tenemos otras estrategias que se trabajan como los precios destacados, los pasillos en ofertas, que aquí yo creo que para muestra un botón, ¿verdad? Hay cosas que todo está fríamente calculado y una persona especialista en merchandising debe trabajar en estos aspectos. Y por último, pues ya llegamos al tema del merchandising de gestión, ¿verdad? Que es el que más me gusta porque tiene que ver con los números. Entonces, vean qué bonito cuando se hace el render, ¿verdad? Se ve muy bien colocadito el producto, tanto a nivel de frente como de fondo, y yo puedo trabajar perfectamente una rentabilidad de lineal. Entonces, la rentabilidad de lineal es la rentabilidad de la tienda, que es la suma de la rentabilidad de cada uno de sus lineales. Qué complejo, no entendí. Ya lo vamos a ver. El índice de la rentabilidad lineal se calcula relacionando las cantidades vendidas, el precio de costo, el precio de venta, el beneficio bruto, el lineal ocupado y la rotación de stock. Profesora, no entendí nada. Bueno,
creo que lo vamos a ver más claro con un ejemplo que va a ser incluso su caso y que vamos a irlo desarrollando poco a poco, incluso en la sesión de tutoría o en cualquier explicación que ustedes requieran adicional. Entonces, aquí les estoy pasando la fórmula para que ustedes puedan, incluso esto vale oro, déjenlo por ahí y tomen este ejemplo porque les va a ayudar muchísimo a futuro para que cuando les pidan que hagan el cálculo de la rentabilidad del lineal, en este caso de una góndola, lo tengan de ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí está, digamos, las fórmulas. Cuando nosotros hablamos de qué es el beneficio bruto es tomar el precio de venta menos el costo y lo voy a multiplicar por las unidades vendidas. Y ese es el beneficio bruto. El rendimiento del lineal es calcular el beneficio bruto dividido entre los metros de exhibición. Ahora, vean qué importante. Si yo tengo mal un cálculo, todo lo demás va a estar mal, ¿verdad? Claro, ahora vamos a ver, esto es como cuando hablo con los chicos compra de medios. Si un chico no sabe calcular qué es un GRP, no sabe a mano, mucho menos va a entender cuando simplemente lo hago por fórmulas y todo ahora, digamos, todo está parametrizado y todo está en sistemas y es muchísimo más fácil, pero sí es importante que lo hagamos a mano para que ustedes conozcan que es igual, la empresa no tiene el software, ustedes perfectamente lo pueden montar en un Excel y ya lo tienen parametrizado, ¿verdad? Entonces, vean que una cosa conlleva a la otra. Primero calculo el beneficio bruto y el rendimiento lineal, ¿qué significa? Que tomo el resultado anterior y lo voy a dividir entre los metros de exhibición que tengo en la exposición del producto, ¿ok? Y eso me va a dar el rendimiento lineal. El stock medio del periodo básicamente quiere decir, ok, dependiendo de cada cuánto rota mi producto, o sea, el periodo puede ser que sea un día, una semana, 30 días, o sea, cuánto tiempo lo voy a tener en exhibición. Entonces es el stock medio durante el periodo que voy a calcular. Hablamos que es entonces el stock inicial más el stock final dividido entre 2 y eso es lo que me va a dar el stock medio del periodo. La rotación de stock es dividir el stock medio entre las unidades vendidas por el periodo de días donde yo voy a tener la exposición de ese producto en ese paño, en ese planograma. Y el coeficiente de rotación es calcular las unidades vendidas menos el stock medio. O sea, vean que por eso aquí están todas las fórmulas y ustedes nada más toman los datos. Entonces, vean, aquí está un ejemplo, ¿ok? Que de hecho podemos tomar, luego lo podemos repasar en la sesión sincrónica, un cálculo para el producto B. Porque aquí lo importante es que luego ustedes van a tener esta información y ustedes van a poder comparar, por eso el ejercicio está así. Ustedes ven una línea, la línea B, que está en blanco, y la columna de la derecha, que está en blanco, porque la idea es que entonces cuando yo hago estos cálculos iniciales, yo puedo comparar y yo voy a empezar a calcular por los tipos de presentación. Yo puedo calcular siempre de macro a micro, puedo calcular dentro de mis mismas marcas, saber cuál es la más rentable, cuál tiene mayor rotación, o puedo tomar esos datos y validarlos versus la competencia de acuerdo a las observaciones o a la información que tenga incluso a nivel de software y ver cómo se está comportando, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Si ustedes validan, o sea, tómense su tiempo. Igual esta presentación se las estoy subiendo en PDF para que ustedes pues lo tengan a mano. Pero entonces hagan el ejercicio para que vean que de acuerdo con esos datos que están ahí en el producto A, con base en esas fórmulas, tienen esos resultados. ¿Ok? Vamos a validarlos igualmente, como les digo, en la sesión sincrónica como en la tutoría, para que con base en esto ustedes puedan hacer un análisis muy interesante, que es el que les voy a dejar en el caso. Entonces, ¡tarán! Sorpresa. Este es el caso número 4. Entonces, lo vamos a hacer sobre la categoría de estos champúes. Entonces, tenemos el champú marca A, que no les voy a decir el nombre, aquí más bien se los voy a dejar abierto para que se pongan muy creativos. Vamos a tener la marca de champú número B y la marca de champú número C. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante es que ustedes cuenten cuántos frentes hay de cada una de las marcas, ¿verdad? De la A, de la B, de la C. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio para que podamos colocar todo esto que está en fórmulas, lo coloquemos ahora sí en la vida real, cómo se llevaría. Y además, lo más importante, ¿para qué me sirve esa información? Entonces, lo que quiero es que más bien partamos de los ejercicios y a partir del ejercicio hagamos la interpretación.
Entonces, ¿de qué se trata el caso grupal número 4? Se trata de lo siguiente. Pongamos mucha atención. Con base en el planograma de la categoría champúes, calcule, analice y describa la relación comparativa entre las marcas A, B y C en términos de cuál marca es la más rentable en el lineal de la góndola de la categoría. Ustedes incluso van a tomar cada una de esas marcas, pueden, o sea, de acuerdo a lo que ustedes consideren, digamos, de posicionamiento o de posibles referencias que ustedes conozcan de qué podría ser la marca por el tipo del empaque, le van a colocar un nombre de marca. Incluso ojalá que sí que sea repuesto, para que lo asocien con alguna marca. Entonces, con base en lo anterior, usted va a calcular el beneficio bruto, el rendimiento de lineal, el stock medio, la rotación de stock y el coeficiente de rotación. Vean que aquí yo ya de alguna manera les estoy colocando esta información. En la marca A, el precio de venta es de 5.500 colones, la marca B es de 3.500 y la marca C 2.800. Ya incluso simplemente por este precio de venta, yo ya puedo definir lo que les voy a preguntar a continuación. Tengo cuánto es el costo unitario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí básicamente este es el precio al que yo se lo estoy dejando al intermediario, pero este es el precio de venta, ¿ok? ¿Cuántas son las unidades, la venta de unidades? Y en este caso, vean que aquí creo que lo vamos a manejar por 30 días para que podamos hacer el cálculo. Entonces, en esos 30 días, el stock final, el stock inicial son 300 unidades, 400 para la marca B, 300 para la marca C, y el stock final, al final del mes, es de 180, 220 y 60. Y esta es la exhibición, porque si ustedes ven los paños, se saca por centímetros. Entonces, el producto, así como está, de frente y de fondo, tiene 60 centímetros. El producto B tiene 80 centímetros y la marca C tiene 1 metro. ¿Ok? Tiene 6 productos de frente, la marca A, y 5 de fondo. La marca B tiene 9 productos de frente y 5 de fondo. Y la marca C tiene 12 productos de frente y 5 de fondo. ¿Ok? Entonces, con base en esa información, lo primero que vamos a hacer para estos primeros ejercicios de esta semana es hagamos los cálculos, tengamos la información y una vez que tengamos esto, yo les voy a pasar de hoy en 8 la segunda parte de lo que hay que analizar, ¿verdad? Porque aquí para que tengan una idea, vamos a analizar con respecto a esta información, ¿verdad? Que determina cuál es la más rentable y lo que les voy a pedir es que escojan una de esas marcas y con respecto a lo que vamos a ver en la próxima semana, les voy a dejar que completen el caso desarrollando una estrategia de comunicación de acuerdo al target y a promoción, porque la próxima semana vamos a ver cómo se clasifican las promociones, cómo se realizan las promociones, entonces va a ser esa segunda parte del complemento a este caso para, ahora sí, promocionarlo y jalar y exhibir más lo que tenemos en el punto de venta. Entonces, chicos, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta sesión. Vamos a poner en práctica, no se me estresen, yo sé que de repente al inicio es como un poco caótico, ¿verdad? Porque no estamos muy formalizados ni con los términos ni con las ecuaciones, pero estoy segura que cuando traslademos toda esta información a la práctica van a ver que es información muy sencilla y que les va a servir muchísimo en su vida profesional para con base en estos datos obviamente obtener resultados y a partir de esos resultados empezar a tomar decisiones de manera estratégica desde el punto de vista de merchandising, de cómo deben de colocar sus productos y de nuevo, coloco más los productos grandes, los productos pequeños, bueno, todo eso va a depender de qué tanto roten, qué tanto margen me están dejando, porque al final a ustedes en sus KPIs los van a medir por este tipo de decisiones. Entonces, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos pronto en nuestra clase sincrónica.